Sí. Pues amigas, amigos, formalmente empezamos con nuestra clase del día de hoy, taller para cuidadores hacia una crianza humanista, donde el cuidado de niñas, niños y adolescentes es una tarea de todas y de todos. Pues bueno, ya estábamos escuchando antes de iniciar formalmente la grabación la importancia de la clase del día de ayer, estábamos recapitulando un poco acerca del cuidado, acerca de la sobreexigencia, pero sobre todo la clase del día de ayer se trató de sensibilización, de entender que cuando nosotros cuidamos a una niña, a un niño, a un adolescente, tenemos que entender que no, dirían muchos padres que se portan mal, ¿no? Que no se portan mal porque ellos quieran, sino porque finalmente están en búsqueda de el conocimiento de cómo comportarse en ese mundo, cómo desarrollarse. Y en ese sentido, es muy importante que sepamos que tienen todos condiciones diferentes, ¿no? Hablábamos un poco de la autonomía, un poco acerca también de cómo es que a veces es necesario que existan pequeñas crisis con ellos, que no está mal que los niños lloren, siempre y cuando sea para algo beneficioso, ¿no? Que hablábamos de que a veces a las mamás se nos apechuga el corazón, dicen en mi pueblo, cuando finalmente vemos que nuestra niña, que nuestro niño está llorando, ¿no? Pero es necesario. Así que, compañeras, compañeros, el día de ayer fue sensibilizarnos sobre niñas, niños y adolescentes. Aprendimos también que el concepto de menor no existe, es carente de existencia ya. eh, Oficialmente el término que se debe de ocupar es niña, niño y adolescente, ¿vale? Y nosotros, en términos jurídicos, por ahí había un pequeño comentario, eh, incluso la Procuraduría, cuando se refiere a ellos, no nos podemos referir como menor de identidad reservada, nos referimos como niño de identidad reservada, niña de identidad reservada, adolescente de identidad reservada, ¿vale? Pero todo esto es para sensibilizarnos y entender que no son simples objetos, sino que son seres sintientes, pensantes y actuantes. No son el futuro, porque ya están aquí, son parte de nuestro presente y es tarea de todas, de todos, pues finalmente cuidarlas y cuidarlos. Así que con esta breve introducción doy el inicio a nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho la oportunidad de estar conmigo el día de hoy y para mí es todo un placer. El día de hoy vamos a hablar de la segunda figura más importante dentro del cuidado. Ayer hablamos de el niño, niña, adolescente que tiene que ser cuidado. Hoy vamos a hablar pues de su cuidador. Así que el día de hoy la clase es para ustedes, es un poco más breve que la del día de ayer, pero en ese mismo sentido es muy importante que entendamos esto, porque esta es la clase en donde nosotros vamos a entender cuál es nuestra función, ¿no? Ayer veíamos las necesidades de los niños, las niñas y los adolescentes, hoy vamos a ver un poquito acerca de el rol del cuidador. ¿Va que va? El cuidado es la forma silenciosa, es la forma más silenciosa de una revolución, ¿no? De una revolución de conciencias, de transformar nuestra realidad por un futuro mejor. ¿Por qué? Porque nosotros somos los cimientos de lo que nuestras niñas, niños y adolescentes están aprendiendo. Por eso es importante que nosotros como guías podamos entender bien nuestra función, ¿va que va? Podamos guiar con el ejemplo y a veces es imposible con el ejemplo, pero tratar en medida de lo posible que al momento en el que estemos cuidando a una niña, a un niño, pues también podamos tratar de corregir algunos patrones en donde nosotros nos lleguemos a equivocar, ¿va que va? Entonces, de eso se trata este taller. Les decía, yo no les voy a enseñar el hilo negro, lo que sí les voy a enseñar es que es importante ser conscientes, es importante reflexionar, es importante sensibilizarnos. Continuamos. Las preguntas del día de hoy, tómenle captura, mándenlo al grupo, por favor, porque son para su tarea. ¿Qué significa para mí cuidar? ¿Qué pasa cuando siento que no soy suficiente? ¿Quién me ayuda a cuidar? ¿Qué me gustaría cambiar en mi forma de cuidar? ¿Qué haría diferente si cuidara desde la comunidad? ¿Va que va? Tómenle captura, por favor, mándenla al chat para que podamos responderla a lo largo de esta clase, ¿ok? Las vamos a responder ahorita en la clase, pero también son para su tarea, no se les olvide, por eso tómenle captura, ¿vale? A ver, mándenme un me gusta si es que ya le tomaron captura. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Pues ahora sí, abrimos el tema del día de hoy y lo abrimos con Anton Makarenko. Seguramente alguna maestra, maestro, algún profesor, algún especialista en psicología o por lo menos alguien que haya estudiado
acerca del cuidado, pues podrá ubicar este hombre y su poema pedagógico. Anton Makarenko fue bueno, más que un psicólogo, me parece que él fue un pedagogo, pero no fue un pedagogo de molde, fue alguien que hizo pues realmente una adaptación a las condiciones de cada medio. A él le tocó vivir durante la Revolución Rusa de 1917 y en ese sentido él tuvo que organizar estas colonias donde iban los niños delincuenciados, los niños que ejercían algún acto delincuencial, eh, los niños huérfanos, abandonados, y esto en medio de una revolución social pues es muy complicado, pero Anton Makarenko tenía algo en lo que no se equivocaba. Makarenko lo que decía era, nadie puede cuidar solo, cuidamos en comunidad, somos una red de apoyo. Así que vamos a ver un poquito la diapositiva, no olviden ir levantando sus manos, porque pues este taller se alimenta de sus opiniones. ¿Para qué va? Anton Makarenko rompió con la idea de que solo la familia nuclear puede cuidar. Él organizó comunidades educativas donde niños huérfanos o en conflicto con la ley recibían cuidado, estructura y responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, básicamente nuestro querido Anton Makarenko, pues no solamente les decía cómo finalmente vivir, no solo les enseñaba español, matemáticas, bueno, dudo que les enseñara español, ¿verdad? Ya cometí un error. Les enseñaba matemáticas, les enseñaba ciencias naturales, sí, pero ¿qué creen? También les enseñaba a trabajar, les enseñaba a cortar leña, les enseñaba algunos oficios. ¿Por qué? Porque es parte de la responsabilidad del cuidador. Ajá. El capacitar a nuestra niña, niño o adolescente para la autonomía. Por eso Makarenko decía que es muy importante que nosotros reflexionemos sobre nuestro rol como sociedad, como padres. ¿Va que va? Entonces, pues mis queridos compañeros, compañeras, es esto en lo que me gustaría abordarles. Em, Pues bueno, en ese mismo sentido, me gustaría escuchar algún comentario de ustedes al momento. Nadie se anima, por ahí vi que estaba en Nero, tenemos a Tania, Verónica. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto? Adelante, adelante. Bueno, esto de la red de apoyo no nada más se aplica en el hogar, el cuidado del hogar con los hijos, sino también cuando un hijo o alguna persona de la familia se enferma. En el hospital te piden una red de apoyo, personas que te apoyan para poder estar al cuidado de tu paciente. Fíjense que sí, la red de apoyo. Mi querido Alessandro, adelante, por favor. Ahorita voy a hacer el compilado de la red de apoyo. Es un punto que acaba de tocar y es fundamental. Adelante, Alessandro. No sé si se escucha Bueno, por ¿me ahí. escuchan? Sí, adelante. Ok, este, bueno, igual como era, como lo mencionaba el mismo Anton Makarenko, más bien no somos, bueno, la crianza, el cuidado no es un problema individual, sino es como una semilla que se cultiva entre todos. ¿Por qué? Porque igual que como Lewandowski lo dijo, todo depende del entorno, ya que para la crianza, para el desarrollo influye tanto las personas que son el núcleo familiar como mamá, papá, abuelos, tíos, etcétera, como las demás personas que nos rodean, por ejemplo, dentro de las instituciones escolares, los maestros pueden llegar a ser un ejemplo, los mismos compañeritos, o por ejemplo, no sé, en centros recreativos, lugares así, al final del día todos como sociedad conformamos, bueno, justo la sociedad es la que conforma las redes de apoyo, ya sean amigos, familiares, algún tipo de autoridad o institución. Muchas gracias, Alessandro. Por ahí vi que el señor Armando Chávez quería participar. Voy a explicar el siguiente párrafo y voy a hacer un breve comentario de retrospectiva y le damos el uso de la voz al señor Armando Chávez, ¿vale? Pero en ese mismo sentido es cierto, la red de apoyo.
Fíjense, es un concepto muy curioso y pocas veces entendemos qué significa eso, ¿no? Llega el trabajador social, la trabajadora social y nos dice, ¿cuál es su red de apoyo? ¿Qué? Sí, algún familiar, algún vecino, algún tío, algún amigo que pueda finalmente pues apoyarle en este proceso, ¿no? No dejarle sola. Y es que es eso lo que yo quería llegar. Nosotros en el DIF tenemos este sistema en donde cuando detectamos una vulneración pues sumamente latente o de gran interés, lo que tenemos que hacer es iniciar un proceso en donde pues finalmente retiramos al niño de la familia, pero no lo hacemos como primera intención. Ajá. Lo hacemos ya como última opción, ¿ok? Pero inmediatamente antes de ingresarlo a un centro de asistencia social, lo que antes se conocía como albergues, lo que hacemos finalmente es buscar una red de apoyo, algún familiar, algún vecino, algún amigo, que finalmente pueda tener las siguientes características. Uno, un evidente interés en el niño, niña o adolescente, o sea, no se lo vamos a dar a cualquier persona, ¿estamos de acuerdo? Número dos, tiene que pues, tener una relación comprobable, o sea, por ejemplo, pues evidentemente en la familia es muy fácil con el entroncamiento familiar, pero también tiene que existir, por ejemplo, podemos a veces hablar de alguna relación filoparental, alguna especie de apego, eso también a veces lo podemos ocupar como un criterio para buscar una red de apoyo. Entonces, esas son dos cuestiones. La tercera es que finalmente pueda tener condiciones, evidentemente, organizativas, psicológicas, médicas, económicas, bueno, más bien socioeconómicas, que nos permitan verlo de forma viable. Porque evidentemente, si lo estamos retirando de una casa donde sufre violencia, no lo vamos a ingresar a otra casa donde sufre violencia. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí vamos a ir haciendo es finalmente buscar este apoyo para que finalmente puedan, pues pueda desarrollarse de mejor manera nuestra niña, niño o adolescente. En ese mismo sentido, continuando con este tema, para Makarenko la sociedad entera tiene el deber de cuidar. Fíjense, yo cuando leía a Makarenko y cuando él hablaba acerca de esto, pues servidor reflexionaba mucho acerca de la cosmovisión, pues bueno, de las culturas prehispánicas, de las culturas mesoamericanas, en donde finalmente los niños no eran responsabilidad individual. Quizás para ellos eran una delegación de las deidades o algún especie de sentido sagrado o místico. Por eso es que todos, todas lo tenían que cuidar, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar también. Ahora, les comento el caso de los mexicas nahuas. Pues ellos tenían varios lugares a los que el ser humano ascendía después de la muerte. No voy a entrar en detalle en todos, pero había uno específico que era uno de los más importantes, que era el Tlalolcan, el lugar de Tlaloc. Como se deben de imaginar, pues ahí iban las personas que pues finalmente morían de forma ahogada, pero no solo eso, morían también, también iban las personas que morían en combate, ajá, iban las mujeres que finalmente también habían fallecido en parto, iban los niños que no alcanzaban a nacer y ahí se les ponía en un árbol para que pudieran regresar a la tierra y volver después. Y en ese mismo sentido también iban nuestras niñas y niños, porque ellos eran sagrados, ellos en automático tenían que llegar ahí. Un hombre, una mujer para llegar ahí sí tenía que ser un mérito, ellos no, ellos eran sagrados porque eran parte de esa cosmovisión. Entonces, cuando Makarenko nos habla del deber social de cuidar a las niñas y a los niños, no nos habla de otra cosa más que reconocer el valor que nuestras infancias tienen realmente. Por parte del DIF Cuautitlán, seguramente no lo habrán escuchado porque pues estamos ocupados trabajando, que a veces nos cuesta trabajo la difusión, pero tenemos en esta administración la creación del Comité Municipal para Erradicar el Trabajo Infantil. También tenemos, en este mismo comité, la suscripción a la Ruta Intermunicipal para Erradicar el Trabajo Infantil. Una ruta que creó historia, de hecho, el año pasado, para los que pues, nos siguieron, saben bien que ganamos el primer lugar en políticas públicas del Estado de México. Ajá. Pero
Una cosa es la creación, la intención que tenemos y otra cosa es finalmente la participación con la sociedad. Por eso es que hemos creado esta nueva cosmovisión. Sé que va un poco lenta, pero déjenme decirles que es como mover un elefante, pero al mismo tiempo lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos con esta perspectiva de poder mejorar. Tenemos ese objetivo. No buscamos llegar rápido, buscamos llegar bien. Entonces, estamos desarrollando estas políticas públicas en torno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos trabajando en torno a ello, pero llegamos a una conclusión y les digo que era lo que yo platicaba con con mis directivos cuando me hablaban de este taller. Lo que yo quiero comentarles es, no podemos avanzar si no vamos juntos de la sociedad, porque el Estado se va para la izquierda y la sociedad para la derecha, pues no, ¿verdad? Tenemos que avanzar todos juntos. Tenemos ustedes como cuidadores, como padres, madres, abuelos, tíos, redes de apoyo, maestras, personal docente, personal administrativo. Ustedes son finalmente también parte de este cambio y sin ustedes no podríamos hablar de una crianza humanista porque la creencia humanista no reconoce el problema como un problema individual, vuelve al origen y dice, las niñas, niños y adolescentes son de todas, de todos, y es nuestra tarea cuidarles, ¿vale? Entonces, hay que entender que cuando una familia tiene problemas y finalmente un niño sufre las consecuencias, no estamos hablando de problemas individuales, sino estamos hablando de un problema social. Aquí dice que tratan también de semillas sociales. Si se siembran en abono, crecen. Bueno, si se siembran sin abono, crecen. Si se siembran en respeto y organización, pueden florecer. ¿Vale? Por ahí hay un pequeño error en esta diapositiva, les ofrezco una disculpa. Pero es finalmente lo que comentaba también incluso nuestra presidenta hace rato en el evento por el Día Internacional de la Mujer, en donde finalmente nosotros tenemos que entender que sí, podemos tener la mejor intención de ayudar, de generar y de dejar huella, pero estamos hablando de condiciones estructurales, formas de pensar que siempre habían funcionado así y ahora transformarlas es más difícil, ¿no? Por ejemplo, tenemos el reporte de que la Guardia Civil recibe un llamado de emergencia por violencia doméstica o violencia familiar a diario. Y yo les pregunto, hoy que está de moda finalmente ser responsables de todo, creo que la pregunta sería, ¿cómo podríamos acabar con este problema? ¿Ponemos un policía en cada casa? Yo entiendo también las dificultades que existen y no las vamos a negar, pero lo que necesitamos hacer sobre todo, esté quien esté al cargo de la administración, lo que se tiene que hacer es como sociedad, y eso se los pido, no lo olviden, porque algún día su servidor dejará de trabajar en este DIF, no lo olviden, son ustedes la sociedad, o nosotros, porque yo también soy parte de la sociedad, parte de un pueblo, los que impulsamos las formas en las que se viven, los que normalizamos o no ciertas conductas. Y si todos nos organizamos para luchar en contra de esas conductas disruptivas, podremos avanzar. Pero si no lo hacemos juntos, no lo podremos hacer. Podremos quejarnos constantemente, pero no lo podremos transformar hasta que decidamos avanzar juntos. Esta idea nos obliga a salir del modelo individualista de crianza, la mamá sola, el padre rebasado, los abuelos que se hacen cargo, no pueden sostener una infancia sin una red. Entonces, aquí yo les hablaba en talleres anteriores, no me dejara mentir Alessandro, que es donde viene la importancia de estas redes de apoyo. Yo les decía, ¿qué es una red de apoyo? Alguien en quien te puedas apoyar, como una telaraña, donde puedas descansar en algún momento. Yo les decía, el DIF ahora tiene que ser su red de apoyo, sí, pero también ustedes tienen que ser red de apoyo de sus vecinos. También nosotros tenemos que apoyar. ¿Se acuerdan? Bueno, por lo menos a su servidor le pasó que a veces existían emergencias en casa y los niños no podían ir y que existía algún tío, tía, algún vecino al que se le podía encargar a los niños. Y ojo, no era para votarlos, era alguien que los iba a poder cuidar y mantener su bienestar. Mientras que finalmente pues nosotros seguíamos avanzando o los adultos seguían avanzando, no porque ellos no fueran importantes, sino porque finalmente pues también eran parte de esta sociedad y teníamos que encontrar esa forma de acomodarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les agradezco mucho que estén en este taller, pero también lo importante es qué vamos a hacer con este taller. Podemos pasarnos la vida entera reflexionando, hablando y discutiendo de un mismo tema, dándole vuelta y vuelta y vuelta,
pero esa no es la idea, ese no es el objetivo. El objetivo es que podamos avanzar hacia una crianza humanista. Y es lo que se les pide. Y es por eso que se les pidió a nuestras niñas y a nuestros niños que cuando finalmente pues se les habló en los jardines de niños y en las estancias infantiles que pudieran venir con nosotros, pues era con el único objetivo de que finalmente ustedes pudieran entender que tienen que ser esa red, que ustedes tienen que ser los que permanezcan en la organización, los que nos permitan llegar a ustedes, porque cuando nosotros como DIF nos apersonamos, el día de hoy les voy a contar una anécdota, aquí está el licenciado Miguel, no me dejará mentir, el día de hoy iba a hacer una visita domiciliaria, lo corretearon. Digo, por ahí dicen que el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero, ¿por qué corretear a nuestro trabajador social, no? Solo iba a entregar un citatorio para que finalmente existiera esta situación. Eso, son situaciones en las que incluso nosotros a veces no lo podemos contar por el sigilo de nuestro trabajo, pero a veces nosotros también estamos expuestos a peligros. Y créanme, vale la pena si es para cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños. Vale la pena si es para ellos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es en lo que me gustaría que consideramos este taller. Por eso en la clase del día de hoy que se trata de finalmente los cuidadores, a mí lo que me importa no es que finalmente se lleven las teorías. Creo que si a alguien le interesa podrá estudiar la carrera de pedagogía, psicopedagogía, psicología, trabajo social, derecho. Ojalá lo hagan. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesa lo que a mí me interesa es que ustedes puedan ser conscientes de esta información y sensibles a la misma. Lo que buscamos con este taller son dos cosas, conciencia y responsabilidad. Ahora, por ahí me escriben en el chat, que no se les olvide, háganos saber sus comentarios. Eh, ¿Qué hacemos si no tenemos una red de apoyo? A ver, Alessandro, tienes la mano levantada, coméntanos, ¿qué hacemos si no tenemos una red de apoyo? Bueno, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Bueno, a ver, creo que Alessandro está un poquito ocupado, no podemos Bueno, escucharlo. Adelante, ya me adelante, Alessandro. Sí, no, es que un par de problemas técnicos. En caso de no tener redes de apoyo, pues es muy complejo porque la verdad, una red de apoyo puede ser no solamente un familiar, un amigo, un vecino. Siempre está la posibilidad de, por ejemplo, acercarnos a ustedes como institución. Ya ve que, por ejemplo, en casos de necesidad, de necesidad me he acercado a ustedes. Por ejemplo, también en la escuela de mi hija, cuando tengo algún problema me acerco y acudo con las maestras. O sea, la red de apoyo no solamente es familiares y amigos o gente que conocemos, sino todo aquel que nos pueda ayudar. Muy bien, me parece muy bien. A ver, Miss Patética, me parece que está. hola. Adelante, eh, coméntenos. sí, bueno, la pregunta que realizaron respecto a qué hacer si no se tiene una red de apoyo, mi comentario va más allá para sugerir o también hablar al respecto de la red de apoyo, que no solo es que ya esté construida y listo, sino que se puede tirar y volver a construir varias veces, buscando siempre el beneficio o el estar bien, como lo que han estado comentando. Y hay veces que la misma red de apoyo no es positiva en la vida de la persona y la puede modificar y siempre se puede ir ampliando o reduciendo según la necesidad. Muy bien, muchas gracias. Sí, me parece muy bien su comentario. Creo que es algo importante y es algo que también aquí nos sucede en Procuraduría. Hay veces que viene un familiar y dice, yo me voy a hacer cargo de ellos y salen las valoraciones efectivamente bien, pero efectivamente, o sea, no porque una vez haya estado bien, no porque un mes haya durado bien, significa que siempre va a ser así. Hay, por ejemplo, tíos que son solteros que cuando pasan 3, 4 meses resulta que ya tienen pareja y ya van a formalizar su vida y nos dicen, perdón, no quiero ser mala onda,
pero ya no puedo continuar como red de apoyo porque voy a tener problemas o voy a tener responsabilidades propias, ¿no? Entonces, aquí también es importante entender eso. Existe el cambio constante. De hecho, este taller se renueva a diario. Alessandro no me dejará mentir. Ningún taller se parece al anterior, pero lo importante es qué vamos a hacer con ellos. Aquí hay un comentario. Cuando no existe una red de apoyo cercana, creo que también es importante reconocer que pedir ayuda y construirla poco a poco es parte de la responsabilidad como cuidadores. A veces esa red puede empezar con espacios como la escuela, la familia extendida, la comunidad o incluso programas e instituciones que nos acompañan a las familias. Lo importante es no intentar cargar la crianza completamente en soledad, porque si el agotamiento o el estrés al cuidador también puede impactar en el bienestar emocional de los niños. Cuando el adulto está acompañado y sostenido, puede acompañar mejor el desarrollo del niño. Exactamente, es para eso para lo que buscamos redes de apoyo, pero no las busquemos ya cuando tenemos aquí la vulneración latente, cuando ya tenemos que hacer el cambio de casa. Busquémosla desde ahorita. Y yo les comentaba, si tienen una religión, pues busquen una red de apoyo en esa religión. Si tienen un club, en ese club. Si tienen una fraternidad, adelante, compañeros. Pero lo importante es no criar solo, porque eso jamás lo vamos a lograr. Es más, los padres y las maestras tienen que estar en mejor comunicación, porque a veces ocurre, se los comento yo que he sido docente de preescolar en algún momento, a veces nosotros como docentes tenemos la mejor intención de poder formar algún conocimiento en nuestras niñas y nuestros niños, pero se nos dificulta el contacto, nos dificulta la comunicación. No siempre por responsabilidad del padre, no siempre por responsabilidad del maestro, a veces es por una falta de comunicación. Lo que invito es a que estemos en constante comunicación. Recuerdan a Freire que nos decía que tenemos que recordar que podemos aprender entre todos y que eso es mejor. Hagamos eso. No lleguemos con la espada desenvainada. ¿Quién tocó a mi hijo? ¿No? Lleguemos con esta postura de finalmente entender las situaciones que están ocurriendo y que finalmente también tenemos que ser partícipes, porque se los comento, los docentes y un reconocimiento para ellos. Si yo no hubiera tenido profesores, no estaría aquí. Nunca hubiera sido psicólogo, nunca hubiera estudiado bachillerato, nunca hubiera dado clases. Sin los docentes no hubiera sido la persona que soy el día de hoy. Les reconozco y les aprecio mucho ese valor que tienen. Ajá. Entonces, pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? Platicábamos con algunas compañeras del DIF que a veces estamos más cerca de una denuncia que de un reconocimiento, ¿no? Y hay veces que a los profesores les toca poner de su propia bolsa y tratar de construir con sus propias situaciones. Y en ese sentido es donde nosotros tenemos que apoyarnos, tenemos que avanzar juntos. No lo dejemos finalmente estar en un estado de soledad, ¿ok? Pues yo no tengo red de apoyo, solo cuido a mi niño, su papá y hermano trabajan y es agotador. Exactamente, justamente por eso es que tenemos que empezar a buscarla. Nos decía una compañera en un taller pasado que le costaba mucho trabajo confiar en las personas. Pues sí, es efectivamente real, pero no tiene que confiar solamente en las personas, estamos nosotros como institución. Nosotros podemos finalmente también eh, poderles brindar este tipo de pláticas. Yo creo que cuando han venido al DIF, no me dejarán mentir los que hayan venido, nunca les rechazamos el ser escuchados. Digo, como ahorita ya escucharon un poquito del ruido que hay aquí en Procuraduría, porque vamos de camino a una vulneración. Pero a pesar de ello, tenemos que finalmente detenernos para que entre todos podamos escucharnos y podamos organizarnos y estar mejor. Es eso lo que tenemos que hacer, organizarnos, entender que la sociedad tiene que estar organizada, que ustedes tienen que organizarse. Recordarán que antes los vecinos podían organizar que la kermés, que la fiesta, y era un espíritu de compañerismo a pesar de que no eran familias. Hoy en día la vida pasa muy rápido, hay cada cosa, nos cuesta mucho trabajo confiar. Eh, entonces, en ese sentido, vamos a finalmente a entender que es difícil confiar nuevamente en la sociedad, pero lo que tenemos que hacer es trabajar juntos. Es eso en donde nosotros tenemos que abocarnos. Y hay un comentario, vamos a leerlo. ¿A poco si me pega mi hijo van a venir a ayudarme? Pues mire, lo principal es entender
que no tenemos que llegar a ese extremo, ¿no? Evidentemente no tenemos que llegar a esta violencia, pero si ya está ocurriendo, yo creo que antes de que existiera la crisis, antes de que existiera el conflicto dentro de casa, lo importante sería empezar a trabajar dentro de nuestra misma organización junto con otras, o sea, ya pueden venir aquí a platicarnos su caso y desde luego brindarles un plan de trabajo para que eso no ocurra. O sea, yo creo que más que irle a ayudar cuando le esté pegando a su hijo, sería trabajar para evitar que eso sucediera. Es en donde nosotros tenemos que estar. Y desde luego, pues sí, es cansado, no me dejarán mentir. Es más, compañeros de los que están del taller pasado, ustedes saben mejor que nadie que su servidor responde mensajes a veces hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Y por qué los respondo a esa hora? ¿Porque los quiero despertar? No, porque a esa hora me están escribiendo ustedes y bueno, si sigo despierto lo hago. Entonces es en donde nosotros tenemos que finalmente entender y trabajar. Aquí hay más mensajes, vamos a leerlos, ¿va que va? Yo tengo una duda. Para aquellos que contamos con una red de apoyo por cuestiones sí, que contamos con una red de apoyo por cuestiones laborales, ¿cómo podemos trabajar con el sentimiento de culpa por no estar con ellos? Soy mamá soltera y tengo un trabajo en administración pública y con horarios extensos. ¿Cómo poder confiar en esta red de apoyo? Muy bien, lo primero, les repito, las condiciones de vida han cambiado muchísimo. Desde luego nos obligan a vivir más apresurados, nos obligan a vivir con más, finalmente con más rapidez. Pero en ese mismo sentido, lo que a mí me interesa también es que podamos entender, ajá, que es importante que nosotros analicemos las situaciones. Desde luego puede haber 10,000 sentimientos, puede haber 10,000 emociones, pero lo importante es entender por qué estamos haciendo las cosas. ¿Qué estamos buscando con ello? Les repito, y es como el ejemplo que les hablaba el día de ayer. Si mi hijo llora porque le pusieron la vacuna del sarampión, pues desde luego a mí me va a doler ver a mi hijo llorar, ¿no? Pero sabremos que es por un objetivo, que es por el objetivo finalmente de que él pueda estar bien, que él pueda estar defendido. Entonces, en este sentido, nos han inculcado tanto que es una responsabilidad individual que cuando la delegamos nos sentimos culpables. Fíjense, hay padres, y eso lo quiero comentar, hay padres que sí delegan por completo a los hijos y se olvidan de ellos, ¿no? Tenemos casos aquí en Procuraduría, pero, pero, donde yo quiero llegar es, hay padres que no tienen justificación alguna, que es porque, finalmente, pues están ejerciendo su libre desarrollo de la personalidad, porque les encanta ejercer sus derechos, pero se obligan de sus responsabilidades. Y tenemos casos donde tenemos que retirarlos. ¿Por qué? Porque el papá ya no le importa si el niño va a la escuela, si el niño va aseado, si el niño se está comiendo bien. ¿Cuál es la diferencia entonces con la madre que encarga al hijo porque trabaja? Pues que la madre que encarga al hijo porque trabaja finalmente está al pendiente, está checando finalmente cómo va, qué está haciendo. Es más, está en contacto con su red de apoyo, porque no solamente es delegar responsabilidad. Perdón. Perdón, el concepto aquí no es delegar responsabilidad. El concepto aquí es compartirla. Delegar significa que yo no me voy a ser responsable de algo. Compartir responsabilidad significa que vamos a asumir un cuidado juntos. Y creo que es el concepto que tenemos que cambiar en nuestra mente para poderlo entender mejor. Ok, tenemos una participación y un mensaje. Yo creo que por cuestiones de respeto vamos a iniciar con Isabel, porque ya tiene la mano levantada desde hace rato, se le va a calambrar. Entonces, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Pues hablando de este tema, por ejemplo, yo soy mamá joven, tengo 21 años y me ha tocado muchísimos estereotipos, demasiados, a pesar de que mi familia no es tan conservadora, la familia de mi pareja sí. Entonces me ha pasado que luego estoy enferma y luego le digo a mi pareja de que, oye, pues cuida tú a la niña y su familia luego dice, no, pero tú puedes hacerlo, yo no sé para qué te enfermas, o sea, como si yo decidiera enfermarme, ¿no? Y tomando ese ejemplo. Entonces, yo hablaba mucho con mi pareja, yo le decía, es que ni siquiera me estás ayudando a cuidar a la niña, o sea, es tu responsabilidad, eres su papá, y él lo entiende.
los que no lo entienden son su familia y a pesar de que no estamos con ellos, siempre no falta el que meta su cuchara y oye, es que ¿por qué el Poncho está cambiando a la niña? Es que Poncho no tiene que peinarla, es que Poncho no tiene que cambiarla para la escuela, es que esto, es que el otro, es que el otro. Yo decía, pues entonces que no sea su papá y ya, ¿no? O sea, en ese caso lo cuido yo sola y yo sola me hago cargo. Entonces es luchar cada día con muchísimos estereotipos y con tal de dejar que no afecten a mi hija. O sea, al fin y al cabo, la red de apoyo que yo busco a veces ni siquiera está, porque yo le puedo decir a mi suegra, oiga, cuídeme tantito a la niña, ¿no? Porque mi mamá trabaja, pero le digo, oye, cuídamela tantito. Y por ejemplo, tomando un ejemplo, mi niña esta semana se enfermó de la panza, entonces yo le decía, por favor, cuídemela tantito, no le vaya a dar leche, no le vaya a dar crema, pues nada, ¿no? Tú dices, creo que es una mamá, ya fue mamá, sabe lo que no le puede dar, y que llego y me encuentro, llego y le está dando cereal a la niña, ¿no? Cereal de chocolate con leche. Y se me puso peor. Y yo digo, ¿en serio? No puede decir, pues si ya me dijeron que no le dé leche, pues no le doy y ya. Entonces yo me frustro muchísimo porque digo, ¿en serio no pueden entender eso? Algo tan básico como no le des leche, ¿no lo pueden entender? Muchas gracias. Y en este espacio es precisamente para que podamos abrirnos ese tipo de información. Desafortunadamente son patrones y ¿qué creen? Van a ser difíciles de corregir, pero no imposibles. ¿Y cómo van a ser más fáciles de corregir? Si avanzamos juntos. Efectivamente, pueden existir muchas situaciones, por ahí recuerden, obviamente, las preguntas de la semana uno, en donde hablábamos precisamente de eso, ¿no? Un ejemplo similar, digo, no es el caso, pero es un ejemplo similar. El papá llega cansado del trabajo, la mamá está tomando una clase en línea. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer el cambio de pañal? Muchos me decían, la mamá. Déjenme decirles, me sorprendió mucho leer ese tipo de respuestas. Cerca del 60% eran la mamá. Y ahí la cuestión también es, ¿dónde está el papá? Sabemos que regresamos cansados del trabajo, pero la responsabilidad, en este caso parental, no tiene descanso. Es un trabajo sin remuneración a largo plazo y desde luego 24 horas los 365 días del año, excepto una vez cada 4 años, que es cuando es 366. Ahí sí, quizás el padre está cansado, pero tiene que ejercer ese apoyo. Ya después, o sea, ¿cuánto nos podemos tardar en cambiar un pañal? Si no tienes habilidad, 10 minutos. Hay mamás que los veo que los cambian hasta casi menos de 2, ¿eh? Y con todo y su talquito. Entonces, lo importante también es entender que te vas a tardar así unos 10 minutos, pero una vez que termines esos 10 minutos, ya puedes volver a descansar. La otra persona está ejerciendo un trabajo en este caso en el ejemplo académico, pero está trabajando, está ocupada, entonces creo que es responsabilidad mutua. Y de hecho, si se meten al canal de YouTube en el que está las clases, en el que se estarán subiendo, podrán ver que hay toda una lista en el taller de cuidadores hacia una creencia humanista y uno habla acerca de la responsabilidad compartida, me parece que es el primero. Así que yo se los recomiendo mucho, ahorita les vuelvo a enviar la lista y el video en particular, ¿vale? El señor Mario Alegría nos comenta. En mi experiencia me ha pasado al contrario, hablando de estereotipos y de responsabilidades. Me ha tocado en la escuela de mi hija el deporte que me involucro y la contestación es la misma, que solo lo ven con la mamá, quien además siente que es la única responsable y no sabe que licha es tratar de convencer que si tengo responsabilidad y no me dejan asumirla, debería también de hacer extensiva esta información a las autoridades. Pues sí, esta información debería ser extensiva, realmente es responsabilidad de ambos padres ser responsables de los hijos. Es derecho de los niños decidir finalmente también las cuestiones del bienestar, pero al mismo tiempo es responsabilidad de los padres el poder mantener su bienestar. Muy bien, señora Alegría, me da mucho gusto. Aquí tenemos un mensaje que me estaba saltando. Soy maestra de estimulación temprana y me permití escuchar a las mamás y en ocasiones como cuidadoras nos debemos de dar tiempo para escucharnos a ellas también.
A mí se me facilita ver sus experiencias y muchas veces les comento que deberían de ir felices para que los niños vayan felices a tomar clases. Otras mamás me dicen los días de clase que hasta me arreglo. Ellas dicen que más que una clase se convirtió en una red de apoyo y eso creo que como cuidador ayuda mucho para el aprendizaje de las niñas y niños. Y de ese mismo sentido como cuidador. Muchas felicidades, de eso se trata. Ojo, habrá días malos. Yo no les invito a que se unan al club de los optimistas. Yo soy muy consciente de la realidad y que tenemos que transformarla y hay cosas que a veces finalmente cuestan trabajo y como cuidador hay veces que cuesta trabajo explicar ciertos temas a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero lo importante también es que nosotros podamos entender que la responsabilidad es compartida y que es mutua, ¿vale? Me parece que el tema de la red de apoyo es muy importante. El problema es que la sociedad a veces ve mal el hecho de que como mamá soltera se los deje a otras personas que se vaya a trabajar, pero también si se queda en casa cuidando, el hecho de hacerlo está mal. Creo que lo que hace falta es empatía y educación para que precisamente todos entendamos este tema de apoyo. Exactamente. En mi caso es que ambos trabajamos, pero su familia dice que como yo soy el hombre, el papá, los gastos económicos son 100% mi responsabilidad y que si ella trabaja, el dinero que gana es únicamente para ella y que no tiene una responsabilidad económica con mi hija. Ok, pues bueno, nuevamente reflexionando sobre los estereotipos y cómo no afectan solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Claro, en mayor medida, tenemos que ser honestos, es hacia las mujeres, pero vemos que sí hay casos en donde finalmente, pues, existen estas vulneraciones hacia también los derechos de los hombres. En estimulación temprana con mi pequeña, ambos como papás tratamos de involucrarnos, ambos como papás juntamos los roles, exactamente. Y miren, les voy a decir algo, su servidor trabaja en diferentes organizaciones, en diferentes tipos de organizaciones, una de ellas es una asociación de psicólogos que se está formando, todavía no se logra concretar, y ahí soy delegado estatal. Y les voy a compartir una cuestión. Se dejó de compartir la pantalla, ¿verdad? A ver, denme un segundo. Bueno, ahí les voy a compartir un comentario. Tenemos una frase en esta organización en donde lo que comentamos es que si tú vas a hacer un acto de crítica, tienes una responsabilidad, porque el que critica es porque finalmente ya sabe qué va a hacer. El que critica se tiene que comprometer a finalmente compartirnos su visión y ahora no solamente compartirnos su visión, sino también compartirnos la responsabilidad que él también va a asumir. Entonces, el que ejerce una crítica se compromete. Entonces, la siguiente vez que alguien les critique porque el papá está cambiando el pañal, dígale, ok, que no lo cambié él, cámbialo tú, ¿no? Evidentemente tenemos que luchar contra ese tipo de estereotipos, va a ser muy complicado. Pero lo importante es que no dejemos de dar la lucha, porque si dejamos de dar la lucha, se perdió todo. Así que es lo que yo les quiero compartir en este tema. Esta idea, que es la diapositiva, nos obliga a salir del molde individualista de crianza, donde la mamá sola, el papá, ok, eso ya lo habíamos leído, ¿no? Los abuelos se hacen cargo, no pueden sostener la infancia sin una red. ¿Quién está criando contigo? ¿Cómo se organiza tu comunidad para cuidar a sus niñas y niños? En ese sentido, es muy importante que nosotros entendamos que no vamos a cuidar solos. Cambiamos al siguiente tema, ya casi para acabar. Más allá del amor, el rol también educa. Ojo, recuerden, vamos a hablar mucho de esta palabra rol. Cuidar no solamente es querer, también es saber poner límites, escuchar, orientar y organizar el ambiente. Como diría Montessori, los que estuvieron en la clase de ayer, ayúdame a hacerlo por mí mismo, por mí misma. ¿Va que va? Hay un comentario, vamos a leerlo rapidísimamente. La red de apoyo empieza con la figura materno-paterna. Papá también puede cambiar al niño, hacer el desayuno, hacer la tarea con el niño, cuidarlo cuando esté enfermo. La responsabilidad de la crianza es de ambos. Exactamente. Y no solamente de la crianza. Digo, esto ya estaríamos saliéndonos del tema que es crianza positiva, crianza humanista, perdón. Pero también dentro de las relaciones tiene que existir no una relación de superioridad, no una relación de sumisión, no un esclavo y un amo. Tiene que existir una relación para que sea un auténtico amor, por lo menos desde la visión que su servidor tiene, en donde tiene que existir una autonomía para ambos, pero al mismo tiempo un compromiso para ambos.
Y si papá sabe cocinar y mamá sabe lavar los trastes, que lo hagan. Si quieren hacerlo viceversa, también. Que trapeen juntos. ¿Cuál es el problema? O sea, que históricamente hablemos de que siempre ha sido así, porque es el argumento que muchas veces me sueltan. Yo lo que les digo, pues sí, pero hay que cambiarlo. Anteriormente se recetaba, y perdón por el ejemplo, anteriormente se recetaba cocaína para malestares estomacales. Y no es broma, investiguenlo, no es broma de su servidor. O sea, estamos de acuerdo que porque algo se hiciera en el pasado, no quiere decir que se tiene que repetir o mantener. Es entonces en donde entra nuestro criterio, nuestra responsabilidad y nuestra conciencia. Y es esa conciencia revolucionaria y transformadora la que nos permitirá avanzar. El rol del cuidador implica el rol del cuidador, escuchar sin humillar, corregir sin romper, acompañar sin invadir y confiar sin abandonar. Es eso en lo que tenemos que estar nosotros como cuidadores. Es eso en lo que tenemos que estar nosotros como cuidadoras. En eso. Ahora, sobre la red de apoyo, sí, no tenemos en este momento, hay que buscarla. Y ojo, la red de apoyo a veces no va a ser la familia, o no toda por lo menos. A veces va a ser alguna amiga, ajá. Pero lo importante es conocerla para también no dejar en manos de cualquiera de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también conocer y atrevernos a hacer comunidad. Yo creo que el principal conflicto es que ya no hacemos comunidad, ya somos yo y al último yo. Nosotros podemos ser honestos y podemos decir que si el día de hoy, y disculpen el ejemplo, cayera un misil en la casa de mi vecino, ¿también me llegaría a mí la onda expansiva? Entonces, ¿por qué pensamos de forma individualista? Tenemos que avanzar en colectivo, porque es en donde nosotros tenemos que avanzar, ¿vale? Entonces, pues no sé si quieran que exista un comentario final por parte de algunos de ustedes, porque ya estamos llegando a la última. Señor Armando, adelante, por favor. Gracias, gracias. Bueno, a mí me queda clarísimo que el bienestar del cuidador es tan importante como el de los menores, justamente porque nosotros también reciben regulación, ejemplo, etcétera. Pienso que sí es una realidad el hecho de que pues cada vez hay más divorcios y cada vez más familias donde el cuidado del infante recae solamente de una persona, ¿no? Y como bien comentaba el licenciado Germán, es importante el generar estas redes de apoyo y a mí me gustaría dar aquí algunas ideas, puesto que creo, como lo puse en un comentario, que si bien no tenemos una red de apoyo hoy día, sí es nuestra responsabilidad construir una red de apoyo, aunque sea digamos, no tan cercana y no sean siempre las mismas personas. Por ejemplo, la familia extendida que sea una red de apoyo parcial, es decir, abuelos, tíos, primos, pueden no poder cuidar del diario, pero sí en emergencias, ¿no? Tener a ellos y sobre todo, pues normalmente son las personas en las que más vamos a confiar. Otras son las redes de apoyo en la escuela, intercambiar apoyos como llevar a los hijos, recogerlos, algunas tareas, actividades. Muchos cuidadores justamente funcionan así porque cada vez hay más cuidadores vaya, de solamente uno de los padres, ¿no? Pueden ser vecinos de confianza, que ayuden a resolver imprevistos y de nuevo son casos como de emergencia, no reemplazan al cuidador ni lo van a hacer todo el tiempo, ¿no? Pueden ser también padres de amigos de nuestras hijas o hijos, ¿no? Turnarse para realizar actividades, incluso tareas, transporte, supervisión, por ejemplo, espacios escolares también. Muchas de las veces ofrecen actividades extracurriculares, ¿no? O talleres o clubes deportivos y eso nos ayuda para nosotros ocupar ese tiempo de nuestro trabajo o lo que sea que requiramos, ¿no? Claro, no reemplaza el cuidado, pero sí amplía la red adulta alrededor del niño. Otros pueden ser acuerdos con otros padres de familia en situaciones similares, es decir, una crianza colaborativa, informal, turnándose de vez en cuando el apoyo. Incluso puede ser apoyo logístico, ¿no? O sea, como que pequeñas ayudas de diferentes lugares nos pueden ayudar a generar esta red de apoyo. No siempre debe de ser, siempre los abuelitos, siempre los tíos, ¿no? Todo el tiempo ellos, ¿no? Y bueno, aquí como nota casi sí mencionaría que también es muy importante ser cuidadosos al elegir en quién confiamos a nuestros hijos, procurando que estén siempre en entornos seguros, ¿no? Y con adultos responsables que respeten su bienestar. Eso es súper importante, pues creo que sí vale más
el que estén tal vez, que se queden viendo tele, pero en un lugar seguro, que exponerlos tal vez a una persona de la cual no podemos confiarnos totalmente, ¿no? Los niños son muy vulnerables. Ok, sí, exactamente. Lo principal es también entender este punto, y es algo que se ha hablado. Tenemos que ser muy cuidadosos con quienes dejamos a nuestros niños. Antes de darle la palabra a Rebeca, tenemos a Nadia. Opino que a pesar de que estamos en una era digital, seguimos desinformados con temas de esta índole. Considero que debemos de ser responsables en informarnos objetivamente, tener ese hábito de consultar en fuentes fidedignas para poder, ay, se me movió tantito, para poder inculcar los buenos valores fuera de estereotipos. Recordemos que somos los formadores de nuestros próximos adultos. Exactamente. Evelyn Cell nos comenta, también es importante mencionar que las redes de apoyo también incluyen las instituciones. Exactamente. En mi caso, las redes de apoyo familiares y de comunidad son grandes, pero a la hora de la escuela y en mi caso, el DIF fue la experiencia desalentadora, pues a la hora de buscar apoyo me topé con la falta de empatía y pocas ganas de orientar, teniendo que presentar quejas en derechos humanos para asegurar el bienestar de mi hija. Bueno, yo espero, porque la verdad no conozco el caso, pero espero que haya sido en otras administraciones. En esta, si es así, pueden acercarse directamente con nosotros en Procuraduría, donde siempre tendrán un espacio los niños, las niñas y adolescentes para que finalmente sean cuidados. Ahora, ¿es eso cierto? No podemos dejar a nuestros niños con cualquiera. Por eso es importante que nos atrevemos a conocer nuestra red de apoyo. Y desde luego, pues bueno, hay casos en donde me comentan, pues que se quede con la pantalla. Pues sí sería importante tratar de buscar a otra red de apoyo que no fuera la pantalla, porque bueno, los exponemos a más vulneraciones y de esta era digital, como ya lo comentaba alguien, pues de otro índole. Rebeca, adelante por favor con tu participación. Contigo cerramos las participaciones del día de hoy, pero los comentarios no. Buenas tardes. Eh, yo creo que parte de ser red de apoyo es estar también para las otras personas. En el caso de los, ay, disculpen, me puse nerviosa y se me olvidó la idea, de los límites. También una red de apoyo debe estar pues basada en límites, aunque a veces nos cuesta trabajo. Digo, yo les comparto mi experiencia, me costó trabajo que, por ejemplo, mi suegra respetara que no, el niño tiene reglas y las reglas se deben respetar. No importa si estamos en su casa y si usted es la abuelita que lo ama con todo su corazón, si se le prohibió algo, si está castigado, si se le puso un límite, sea respetado por la red de apoyo, sabiendo que es parte del amor. Entonces, usted como abuelita lo ama, respete pues el límite que se le está poniendo. Digo, a veces mi niño es autista, entonces a veces los ven como hay que tratarlos con pincitas, cuando la idea es integrarlos, pues, como integrarlos a la sociedad y ser parte de ella, no excluyéndolos. Entonces, a veces es complicado y puedes llegar a tener ciertos conflictos con la familia por poner los límites, pero una vez que la familia entiende que es parte del amor, respetar el límite, pues la red de apoyo funciona, creo yo. Pues yo creo que cree muy bien, y eso es algo muy importante. Una palabra que me encantó es la palabra integrar. Más allá de excluir o de tratar como pincitas, tenemos que buscar herramientas de integración y autonomía. Entonces, en ese sentido, yo le felicito mucho y efectivamente, a veces la familia no es una red de apoyo y eso se los quiero comentar. Creo que ya se los he dicho como 3 veces aquí, pero es importante que se lo lleven. A veces tenemos que encontrar el apoyo en otros lugares y a veces viene de quien menos esperamos. Y ojo, dicen del amor, ¿no? Yo creo que amor también es dejar una lección que sirva, dejar una lección que nos apoye y que finalmente nos permita avanzar hacia mejores perspectivas. Amar no es dejo que te equivoques, bueno, sí, dejar que se equivoquen, pero amar no es que si veo que estás cometiendo un error, dejo que lo hagas nada más para no faltarte al respeto. Creo que no es una falta de respeto el que nosotros le llamemos la atención a nuestros niños.
porque sobre todo les estamos enseñando. Recordemos que ese es nuestro papel, enseñar para que ellos lo hagan después por sí mismos. Y como les decía ayer, pues va a doler, ¿no? Por ejemplo, cuando dejamos a nuestro peque en el jardín de niños o en la estancia infantil, pero es por un bien mayor, para que aprendan. Entonces, amar también es permitir que tengan ciertas lecciones de vida. Es lo que yo quisiera comentar de su caso. Y tenemos al señor Rufo Casasola. En mi caso, tengo 3 hijos, 2 varones y una niña que solo veo cada 15 días. Los jóvenes no los veo porque no me quieren ver por situaciones ajenas y hago todo lo posible cuando estoy con mi hija de enseñar y convivir con ella. Y mi única red de apoyo es su familia. Era su familia de mi expareja, pero aquí, ¿cómo hago para acercarme a mis hijos? Solo quiero convivir con ellos. Exactamente. Ahí, ¿cómo le hacemos? Digo, eso lo veremos más adelante en el taller, porque tenemos que hablar también acerca de qué es la alienación parental, la interferencia parental, la violencia vicaria, pero en este momento vamos a centrarnos en el rol del cuidador. Sin embargo, sí sería muy importante hablarle a usted, señor Rufo, y no ignorar su problema, y decirle que lo principal es que aprovechemos la relación que tenemos con la niña, al tiempo en el que buscamos nuevas herramientas. Desconozco su caso en particular, pero también tiene que existir esta parte de que en juzgados familiares o con nosotros, DIF, pueda acercarse para que veamos las herramientas que podemos tener al alcance y podemos buscar esa sensibilidad. Algo que hacemos o que hago yo cuando voy a juzgados y me piden alguna recomendación como psicólogo, los jueces, es que antes de que exista una convivencia tiene que existir una preparación, terapia individual, un cierto tiempo. Ya cuando vemos que hay condiciones, empezamos con pequeñas pruebas de terapia de revinculación hasta que vemos que ya empiezan a avanzar solitos, ¿no? Es como cuando el coche se paraba y teníamos que empujarlo. Vamos a empujarlo entre todos. De eso se trata esto, de hacer comunidad, ¿vale? No sé si existe algún otro comentario al momento. De no ser así, quiero recordarles lo que les comentaba el día de ayer. Para mí es muy importante que de este taller se lleven las acciones y no solo la teoría, se lleven la sensibilidad, se atrevan a opinar y hablar de sus propias vivencias para que entre todos podamos construirlas y construirlos. ¿Vale, compañeras? Es eso en lo que yo quiero estar. Es eso en donde yo quiero que nosotros podamos abonar, ¿vale? No simplemente la constancia, esa créanme, la hoja se las puedo imprimir en cualquier momento. Lo que me importa es qué se van a llevar, qué vamos a aprender. Entonces, mis queridas compañeras y compañeros, creo que es eso en donde tenemos que abundar y tenemos que avanzar juntos como sociedad. Es ahí, en las dificultades, donde tenemos que avanzar de mejor manera. Les agradezco mucho. A nombre de nuestro Ayuntamiento Cuautitlán 2025-2027, Gobierno Humanista, a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Cuautitlán 2025-2027, Corazón Humanista, y del área a la que su servidor está adscrito, la Procuraduría de Protección Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes de Cuautitlán, donde tenemos esa tarea irrenunciable de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Acérquense, conózcanos, estamos para servirles. A nombre de la Unidad de Psicología, no me queda nada más que agradecerles por estar con nosotros. No me queda nada más que decirles que ustedes son los que finalmente forman este taller. Su servidor podría hablar a la pantalla durante horas, pero si uno de ustedes genera la conciencia suficiente para comprometernos al cuidado de las niñas, niños y adolescentes, les decía, no solamente mi hijo, sino todos, si eso se llegara a realizar, mi trabajo está justificado. Yo les agradezco que me escuchen. Quisiera que también sepan que aquí van a contar con nuestro apoyo, ¿vale? Sin más por el momento, les agradezco a todas y a todos su atención y les deseo excelente tarde. Ya es viernes, váyanse a descansar, váyanse a finalmente a vivir también, porque parte del bienestar es también disfrutar la vida. Entonces, si tienen la Muchas oportunidad, gracias. descansen, jueguen, participen, vivan, cuiden a sus niñas, niños y adolescentes. Y si necesitan ayuda, sepan que aquí vamos a estar. Excelente tarde. Muchas gracias. Hay un comentario. Sí, la próxima clase es el jueves a las 4, no se les olvide. De todas formas, se estaré mandando mensaje al grupo. Un atento saludo y cuídense mucho. De parte de este gobierno humanista, es un placer atenderles. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.